Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles en este programa 34 ya, Podcast Toro, la fiesta brava en línea. Con el gusto de saludarles en este jueves 18 de septiembre. Con el gusto de saludar al matador Bernardo Rentería. Bernardo, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy bien, muy contento de estar aquí conduciendo este programa, aquí acompañándonos y con el gusto de que estén aquí con nosotros. Antes de entrar al programa que tenemos preparado para todos ustedes, estos días en redes sociales hizo para muchos un boom, un anuncio de la empresa EMSA, en la que el torero jovencito, este torero español, Marco Pérez, va a torear 20 corridas a partir de octubre hasta mayo aquí en México. Híjole, digo, qué bueno por él, pero qué malo por los de acá, porque le está quitando puestos a mexicanos. Bueno, vamos a ver, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, qué bueno que venga, qué bueno que venga aquí ante la afición mexicana se presente. Lo malo, ojalá hubiera esa reciprocidad de toros mexicanos allá. Dejen ustedes las 20, por lo menos 10 corridas que tuvieran los mexicanos allá. Y lo feo, pues es que lamentablemente ni a los nuestros les dan esas 20 corridas para que toreen en nuestro país. La fiesta de los toros hoy en día en México, con la crisis que tenemos, no necesita de este tipo de situaciones. Hoy en día se necesita apoyar a los nuestros, a los de acá, con las ganaderías de acá. Entonces, pues, en parte lamentable, pero pues ahora sí que en el pecador llevaran la penitencia, a ver cómo le va. Sí, es un tema complicado porque, como bien dices, a ningún torero se le niega que torear ni menos que se le contrate para 20 corridas, ¿no? Aquí el tema es la situación taurina que... Aquí la situación... Aquí el tema, a nadie se le niega este tema del que toree, ¿no? Hay ningún torero. Pero el problema aquí es la situación que se da cuando no tenemos, los toreros de aquí no están toreando, ¿no? Es una noticia bomba realmente, se podría decir, porque, híjole, hay tan buenos toreros que necesitan esa oportunidad para salir y se está pasando el tiempo y cerrada la México también, pues no hay un escaparate donde se puedan ver, y más ahora, un torero español que venga y tenga 20 corridas, pues es una cosa realmente complicada, ¿no? De por sí los que hay ya no son de mucho llamar la atención y los que vienen detrás pues los tapan mucho y aparte se está perdiendo una generación importante de buenos toreros que en este círculo vicioso de la empresota pues lamentablemente no los dejan meter. Pues ojalá que haya suerte y que los alternantes mexicanos que le pongan pues por lo menos le den la pelea y digan pues quién manda aquí en México, ¿no? Si es que hay un mandón. Sí, el tema aquí es que habrá festejos. Estamos hablando de que si viene contratado habrá festejos, habrá muchas oportunidades y también habrá afición que acuda a esas plazas, o sea, también suma, ¿no? Yo creo, pero bueno. Hace 15 días, en el programa de hace 15 días, platicamos de este septiembre negro para la fiesta de los toros, cuando recordamos a Armillita, Lorenzo Garza, Silverio Pérez. Lamentablemente pues para el mundo del toreo, en el ámbito ganadero, también septiembre se vuelve un mes triste. El pasado lunes se nos adelanta en el camino don Sergio Hernández González, ganadero de Rancho Seco, del cual queremos dedicarle este programa con todo nuestro cariño, con todo respeto, porque finalmente es un ícono y una leyenda ya que escribió con letras de oro, pues el nombre de Rancho Seco, el nombre de su ganadería, en las letras de oro de este libro de la historia ganadera en nuestro país. Queremos presentarle una entrevista que se le hizo por ahí del año 2012 en este programa de especiales taurinos, una entrevista que le hace Mauricio Loken, y nos habla don Sergio Hernández acerca pues del nacimiento de la ganadería y parte de lo que fue Pajarito y muchas cosas más, conceptos interesantes que no debe de perder de vista. Nos da muchísimo gusto tener en este programa a don Sergio Hernández González, dueño de Rancho Seco. Don Sergio, muchas gracias por recibirnos. Igualmente, al contrario, gracias a ustedes por venir a su casa. Estamos muy felices de tenerlos aquí. Hablar de Tlaxcala, hablar de los cascos de las ganaderías, hablar de las ganaderías, estamos hablando
de una tradición medular, fundamental dentro de la fiesta de los toros en México. Efectivamente. Mira, Tlaxcala, como tú sabes, se le conoce como la cuna de la nación. O sea, la genealogía de la familia, o sea, yo soy la quinta generación de la familia González, que proviene de Piedras Negras, o sea, y soy así, portador de esta tradición a partir de que yo heredo de mi madre esta ganadería en el año 74. Y fue fundada el casco en 1922 con Vacas y Sementales de Sotoluca. Exactamente. O sea, en el año 22, la ganadería de Sotoluca se divide en dos, en Rancho Seco y en Sotoluca. Y a mi madre, por sorteo, le toca lo que hoy se conoce como Rancho Seco. Aunque el nombre legal de esta propiedad es Santa María Sotoluca, alias Rancho Seco. Entonces, mi madre es hija de dos ganaderos, de Romárico González, que junto con su hermano Lubín tenían Piedras Negras y La Laguna, y de mi abuela Beatriz, que tenía Sotoluca. O sea, entonces mi madre es ganadera por padre y por madre. Y por parte de su madre recibe esta ganadería y por parte de su padre, don Romárico, que muere en el año 18 de una cornada, mi abuelo Romárico es aportante, digamos, en su herencia de ganado de Piedras Negras. Don Sergio, ¿se nace o se hace ganadero? O sea, yo lo que les digo es, yo soy un administrador temporal de algo que en mi familia viene y lo hago con un gran placer, ¿verdad? La crianza, saliéndonos un poquito de este crianza. tema. La crianza del toro de Lidia. Los toros se crían en un ambiente salvaje. No es un animal domesticado. Es un animal que está en el campo, bajo normas de alimentación y de cuidados especiales. O sea, especiales, vamos a decir, muy cuidadosos, porque nosotros a un toro, o sea, que lo criamos 4 años y medio, va a una plaza y en 20 minutos desde que sale hasta que muere, o sea, da todo lo que estuvo acumulando en su vida, de su buena salud, de su buena crianza. Siempre todos los animales de una ganadería de toros de Lidia terminan en un taco, o terminan en un platillo o en un bistec. O sea, si decimos... Riquísimo. Si no embiste, pues embisteces. No embisteces, no. O sea, que cualquier ganadería de esto produce lo mismo que nosotros. No más que nosotros producimos un espectáculo que tiene una derrama económica importantísima. O sea, y tenemos, además de esto, la preservación. Y esto es una cosa que yo quiero... O sea, si a mí me preguntan, ¿y tú por qué eres ganadero? Yo digo, es que para mí lo más importante es la preservación de nuestras tradiciones. Yo no sé, todos los días aprendo. Todos los días estoy aprendiendo algo. Y también decimos, de toros no saben más que las vacas. Nada más las vacas. Las vacas son las únicas que saben de toros. Así nosotros pensamos. El estandarte de Rancho Seco, que el toro de emoción, que transmita, el toro transmita. Transmisión, motor. Como transmitió Pajarito, que llegó hasta la barrera de quinta fila, no tan lejos, afortunadamente. Te quiero decir que cuando yo estaba en barrera de primera fila con mi mujer, a mí Pajarito me brincó a 2 metros. Estaba con mi mujer. El miedo que yo sentí, sinceramente te lo digo, yo no sentí miedo de que a mi mujer o a mí nos fuera a hacer daño Pajarito. Mi miedo fue de que no fuera a hacerle daño a la gente. Y afortunadamente, como tú sabes, solo Julieta Gil recibió una cornada leve, o sea, y no hubo, digamos, nada que lamentar. Fue milagroso. Contribuye a que las butacas de barreras, que son metálicas, impidieron la movilidad de Pajarito. Bueno, o sea, hicimos historia, o sea, hemos hecho historia en muchas otras cosas, ¿no? Pero le quedó, chico, el ruedo. A sí, Pajarito le dio grandeza a Rancho Seco. Sí, sí. ¡Ahí va para arriba! ¡Llegó al público! ¡Llegó al público el toro! ¡Caray, qué peligro! El toro está en el tendido. En estos momentos la gente, estamos viviendo un momento de peligro porque la gente pues está aventando de las barreras hacia el callejón.
qué impresionante ver nuevamente esas imágenes de Pajarito. Es impresionante ese salto a las barreras. Y bueno, esta pérdida tan grande de un ganadero, de la vieja guardia, se puede decir, de esos que estaban hechos a la antigua, pues se pierde. Esperemos que sus hijos, Sergio y Francisco, como Mónica, sigan esa línea, ¿no? Sí, los conceptos que menciona, digo, nos pueden dar risa, pero es cierto, incluso hasta para los antitaurinos. Digo, la única que saben de toros son las vacas y eso a veces, y si el toro no embiste, pues embisteces, ¿no? Son muchos de los conceptos que manejaba don Sergio Hernández, y que aquí precisamente por ahí del mes de abril, mayo, eh, le presentamos las más recientes imágenes que pudimos captar de don Sergio Hernández. Vamos a ver estas imágenes que les presentamos aquella vez, cuando se invitó a aquella peregrinación de taurinos a la Basílica de Guadalupe. Ahí lo tenemos, ya iba en silla de ruedas. Don Sergio Hernández hizo una convocatoria de muchos aficionados, de periodistas, ganaderos, taurinos, matadores de toros, monosabios, sí, claro, afición. Y bueno, pues ahí estamos ya viendo ya en silla de ruedas a don Sergio, ya pues un poquito ya pues mermado en sus facultades para poder caminar. Aparte el trayecto era muy largo a la Basílica de Guadalupe. Bueno, la convocatoria que hizo pues fue para pedir a la guadalupana pues que esto vaya mejor, que la fiesta vaya mejor. Era un personaje que tenía mucha fe en que esto se resolviera. Y bueno, pues de las últimas declaraciones que dio a este programa Podcast sobre la Fiesta Brava en línea, lo que nos dijo en ese momento en la peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Abogado que hubiera para defender nuestros intereses. Me puse a reflexionar y yo no encuentro mejor abogado que la Virgen de Guadalupe, y eso es el motivo de esta iniciativa de hacer esta peregrinación y que se juntara la familia taurina. Pues yo veo que la presidenta Claudia Sheinbaum, el día que toma posesión, dice prohibido prohibir. Pues cosa tan espantosa avanzada, pues yo sí creo que sería muy severo para la cría del ganado de lidia. Lamentaba mucho esta situación y todos seguimos lamentando esta situación, claro, de la decisión del gobierno por disfrazar esta regulación a una prohibición. Y bueno, pues don Sergio estaba ya muy decaído, muy triste por esta situación política que se tomó a rajatabla, y decíamos, tenía mucha fe en que esto saliera adelante. Sí, como decía en la entrevista anterior, la derrama económica que deja la Fiesta Brava por el espectáculo que se hace, además de todo el arte y oportunidades que se les dan a los muchachos que tienen muchos sueños de ser toreros, toda esa derrama económica que se está perdiendo. Sí, y mira, la verdad es que cada visita que íbamos a Rancho Seco, siempre se desvivían como si fuéramos de la propia casa, siempre era un trato muy amable, no solamente en lo personal, sino en grupos, cuando se iba a la ganadería de Rancho Seco. Una visita a Rancho Seco era, la verdad, algo espectacular, algo inolvidable. Empezábamos yendo, bueno, pues un poco a la hacienda, viendo un poco la sala, las fotografías. Vamos a ver esta serie de imágenes de cómo es una visita a la ganadería de Rancho Seco. Bueno, pues ahí está la fachada, ¿no? Parte de los potreros, de estas bardas que dividen las vacas de los sementales, de los novillos, de los toros que ya están a punto de irse a la plaza de toros, en fin. Era una visita en la que uno disfrutaba el campo bravo, ver al toro en su hábitat natural, disfrutarlo en plenitud, y siempre nos explicaban esa parte, ¿no? De cómo el toro es uno en el campo bravo, sin que se pierda peligro, por supuesto, y cómo era otro. Y aparte, pues ver a los becerritos junto a las vacas, junto a las madres, que nadie los molesta, nadie se atreve a molestarlos. Y después lo que decíamos en la sala, ahí en el despacho prácticamente, donde frente a Sergio en esta toma, está arriba la cabeza del pajarito, están algunas fotografías, carteles, le platicaba a todo ese grupo de personas que visitaban la ganadería de Rancho Seco, la historia de esta ganadería, lo que escuchamos al principio de la entrevista de este programa. Y bueno, pues siempre era un trato espectacular, cordial, y bueno, siempre era la tienda con algunos matadores de toros, con novilleros que echaban la capa, y por ahí quien fuera el valiente se echaba las tres. En fin, siempre uno disfrutaba esas idas a Rancho Seco.
en las que también si uno se echaba al agua sentía el empuje, sentía la bravura de este tipo de encastes, que si bien como él dice, descendiente de Piedras Negras, pero la verdad es que eran ganaderos, como tú dices, Bernardo, de la vieja escuela, en la que eran muy escrupulosos, muy exigentes. En cada tienda ellos sabían qué vaca desechar, qué vaca conservar para la crianza, al igual que los sementales o novillos que iban a hacer para los empadres. Pero al final ellos siempre apostaron por la bravura, y como decía Marco González de Piedras Negras, la bravura por delante. Después, pues la clásica comilona, la convivencia y algo espectacular, porque en esa parte donde se hace la comida, llaman a los caporales con un chiflidito a los toros, y delante de todos prácticamente pasaban, les faltó pasar entre las mesas, pero les daban de comer sin que los toros hicieran nada, y era algo espectacular, algo muy, muy inolvidable, estas vistas a Rancho Seco, donde la hospitalidad, la calidez, la calidad de anfitriones, que era don Sergio Hernández con Sergio Hernández Jr. y su familia, la verdad es que siempre se les va a guardar en el corazón. Y desde aquí nuestro abrazo solidario de esta gran pérdida para la fiesta de los toros en todos los ámbitos. Alguna vez fue también presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia hace muchos años, y también trató de llevar por buenas riendas a los ganaderos en ese sentido. Así que don Sergio pues pasa la historia ya como uno de los ganaderos que con letras de oro, con mucho esfuerzo y sacrificio, escribió la historia en la fiesta de los toros. Sí, así es. Además de que un tiempo, bueno, de sus primeros triunfos, cuando ya fue el rey David, fue apoderado del maestro David, ¿no? Realmente sí. Otra cosa que se nombra es la sencillez, lo que decías, pero la sencillez con los novilleros, con los maletillas, y él les dejó a sus hijos esa herencia, ¿no? Tienen una sencillez y un trato con ellos para apoyarlos de calidez. Y tú puedes ver a Sergio cómo te saluda, cómo te trata, y dices cuando era novillero, y cuando toreas, y te apoyamos, y siempre esa sencillez, esa humildad y ese don de gente siempre caracterizó a la familia, ¿no? Lo ha caracterizado. Y que los toreros con los que me ha tocado platicar decían que nunca te cerraba las puertas. No, nunca. Nada más te decían, Nunca. sí, nada más aguántame en lo que hacemos la tienda, nos organizamos bien y te vienes para acá. Y la puerta estaba abierta para los novilleros, para los matadores de toros, para la preparación. Y bueno, y más si eran los toreros que en un momento dado pudieran estar en la Plaza México colgados de un cartel, pues les aventaba vacas para la preparación. Y bueno, pues de los últimos años en que estuvo funcionando Rancho Seco, triunfos muy importantes en la Plaza de Toros México, que sin duda ahí van a quedar para la historia. Sí, además, como te decía, esos triunfos tan grandes en la Plaza México, por el resultado de su forma de sentir, de pensar como ganadero, dieron grandes de recuerdos que tenemos de toreros tanto mexicanos como españoles. Así es, bueno, se le va a recordar por mucho tiempo y siempre con un gran recuerdo. Abrazo hasta el cielo a este viejo hermoso de don Sergio Hernández González, que Dios lo tenga en su santa gloria y que pues sea ejemplo para la nueva cabaña brava mexicana, para estos ganaderos jóvenes. Ahí tienen un buen ejemplo, ahí están también los consejos que le puede dar su hijo Sergio Hernández Weber para poder fincar una ganadería con bravura de calidad, y que al final de cuentas también los toreros se peleen por torear, porque los comoditos obviamente no van a querer eso, siempre van a querer lo facilote, el manso menso, pero aquí realmente lo que siempre expusieron por delante era la bravura de su ganado. Sí, ha sido una ganadería que se ha caracterizado realmente por eso, ¿no? Por esa bravura, seriedad, y no cualquiera entiende a este tipo de toros, pero cuando lo entienden, bueno, lo bordan, lo hacen llegar a los cielos. Así es. Bueno, pues de esta manera llegamos al final de este programa 34. Esperemos que haya sido de su agrado. Podcast Toro, la Fiesta Brava en línea. La invitación para que nos siga Bernardo el próximo jueves, ¿no? Claro que sí, nada más le damos aquí nuestro más sincero pésame a doña Vicky, a Sergio, a Mónica y a Francisco. Les deseamos una pronta resignación desde aquí, desde el programa, y aquí los esperamos el próximo jueves. Hasta entonces, que lo vaya muy bien.